Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Benjamín Miranda y junto a mi compañero Francisco Cordero vamos a presentar el trabajo computacional número 1. En este trabajo solo se necesita crear 5 funciones. 4 de estas funciones serán creadas en C++ y la última será creada en Python. Estas funciones tienen como objetivo ver los métodos estudiados que son sintaxis mediante BNF, operaciones matemáticas, conjunto potencia, recursividad y recursividad de cola y también multilista. Bueno, para comenzar tenemos el main principal. En el main principal nosotros inicializamos unas cuantas variables que utilizaremos en cada una de las funciones que vamos a crear y tenemos también lo que es el switch. El switch es un menú. Bueno, en estos casos tenemos lo que es la función BNF, en la cual nosotros enviaremos una secuencia y en la función veremos si la regla de lo que es el BNF se cumple o no. Tenemos también la función invertir, que tiene un rango de 10 hasta lo que son, bueno, más de 9 dígitos, más de 9 ceros. También la que es el conjunto potencia, en el cual nosotros asignamos un tamaño de conjunto de 0 al 9. Y por último, lo que es Wallis con la opción 1 y 2, que estas opciones se refiere a método de recursividad normal y recursividad de cola. Bueno, mi compañero Francisco Costero ahora presentará lo que es la función BNF. Bueno, para empezar, la función BNF nosotros la tratamos como un árbol binario, es decir, unas múltiples opciones de izquierda a derecha. En este caso, para empezar un árbol binario necesitamos tener dos cosas, una clase y un struct. Nuestro struct va a estar definido como nodo, teniendo tres valores. El char dato, que va a ser el almacén de nuestro dato, el nodo izquierdo y el nodo derecho, es decir, cómo recorrerá nosotros lo que estamos pidiendo, si es por el lado izquierdo del dato o el lado derecho de nuestro dato. La clase, en este caso llamado app, que es el clase de árbol binario, va a empezar haciendo una pregunta al primer if. ¿Vale? Le va a preguntar al nodo si es nudo. Si nodo llega a ser nudo, entonces le va a poner un nuevo dato, que en este caso va a estar declarado como dato. Sin embargo, si el dato es menor al nodo, o mejor dicho, al dato que está almacenado en el nodo, entonces va a asignarle al nodo en el lado izquierdo un dato. En este caso, usando la función insertar dato. Sin embargo, cuando llegamos en el punto de que el dato es mayor al nodo, es decir, que ya el nodo ya es inferior al dato, va a asignar el último valor al lado derecho de nuestro nodo, es decir, el lado final. Ya cumpliendo con esto de insertar nodos, de manera recursiva también, hacemos lo que es la función bool. En este caso se encarga de reconocer si no estamos cumpliendo la sintaxis BNF. Aquí ocupamos dos comandos nuevos que está gracias a una biblioteca, que es el isDigit y es el alpha. El isDigit completa todo lo que es los dígitos del 0 al 9 y el isAlpha completa todos los valores alfabéticos de la A a la Z. Entonces, primero hace una pregunta. Si el nodo es nulo, entonces va a retornar un true. O sea que ya está vacío y ya no hay más que comparar. Sin embargo, si el nodo, el dato del nodo, mejor dicho, es un dígito, va a empezar a hacer la comprobación y va a retornar recursivamente el nodo del lado izquierdo al lado derecho. Después hace otra pregunta, o mejor dicho, otro caso. Si en este caso el dato del nodo es alfabético, va a hacer otra pregunta además dentro de esa que va a decir si es que en el lado izquierdo del nodo sigue siendo un alfabético y que también no es un dígito, porque en la regla BNF nos simplifica o nos da el contexto de que no pueden ser varios valores alfabéticos numéricos. Es decir, que más de tres valores alfabéticos no pueden ser. Y aquí es la pregunta, si se llega a cumplir eso de que son muchos valores alfabéticos, números, de seguidos, mejor dicho, va a retornar un false, es decir, que no se cumple. Sin embargo, si no cumple eso y cumple la regla del BNF completamente, va a retornar un true, es decir, que está completamente bueno. Y con eso ya cumplimos lo que es la sintaxis de la BNF con estas dos funciones. Ahora mi compañero explicará lo que es la función invertir. Para la función invertir, nosotros creamos dos funciones. La primera función es contar dígitos, que nos ayuda con la función principal, que es invertir el número de forma recursiva, que es también un concepto que se debe implementar en esta función. Bueno, la función contar dígitos se encargará de contar la cantidad de dígitos que posee nuestro valor. En este caso se utiliza el logaritmo de 10 y se le suma el 1 para ya así tener la cantidad total de dígitos que tiene ese valor. Luego, en la función principal, se comienza con sacando el último dígito de nuestro número principal. A ese último dígito se le multiplica por la potencia de 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1 y se le sumará el resto de dígitos.
Para ello se obtiene el número total o el valor total, se divide por 10 y eso sería el resto de lo que queda del valor completo y se le suma ahí para obtener en sí cierta parte de lo que es el número. Y así esto se hace recursivamente hasta completar a invertir el número. Y también se le envía lo que es la cantidad de dígitos menos uno para que este funcione de manera recursiva junto con el invertir número. Y así de forma recursiva va a ir contando cada dígito hasta que llegue a un total de cero en ambos casos y así puede retornar el valor completo o en este caso el número invertido. Ahora mi compañero explicará lo que es el conjunto potencia. Bueno, en este caso el conjunto potencia ocupa tres funciones respectivamente. Una función que crea un vector auxiliar, que va a ser encargado de recibir todos los valores que van a ser completados en el conjunto potencia. El que va a crear el conjunto potencia, en este caso void, porque va a ser impreso, y es la función void que va a mostrar este conjunto potencia. Al crear el conjunto potencia en el void auxiliar, estos van a ser mandados a crear el conjunto potencia que va a recibir el vector original, el vector del auxiliar y la cantidad de valores en el vector original. Es decir, el que nos va a delimitar si la función empieza, acaba o si tiene que seguir funcionando. Como todo programa, primero va a ser la pregunta. Si el número de cantidad de valores es cero, es decir, que ya no hay más que comparar o más que agregar, y termina el programa. Sin embargo, si no es así, va a empezar a funcionar el programa. Es decir, que con el comando pushback, que es gracias a los comandos de vectores, a nuestro vector auxiliar, que en este caso es set, le va a agregar el enésimo valor del vector original. Después va a ser recursivamente una llamada, o es decir, va a cambiar los valores de la función que estamos ocupando actualmente para después al mismo auxiliar que estamos ocupando, va a usar el comando pushback, es decir, que al último valor de nuestro vector le va a sacar ese mismo y lo va a eliminar para evitar usar el mismo número hartas veces y se complete lo que es el conjunto de potencia. Al hacer esto recursivamente y acabar con las cantidades de valores, es decir, que n por fin cumpla que sea cero, va a llamar a la función conjunto completo y va a mandarle el set, es decir, el vector auxiliar. Y el conjunto void, es decir, lo que está mostrando es el conjunto potencia, diciendo, por ejemplo, si es 1, 2, 3, va a ser 1, 2, 1, 3, todos los valores hasta llegar al último valor que sería el conjunto vacío, cumpliendo lo que es conjunto potencia gracias a la recursividad. Ahora le voy a explicar lo que es la función Wallis o lo que representa nuestra función Wallis. Esta función se divide en dos, en recursividad y recursividad de cola, y una función externa que es llamada por bits, que nos muestra la cantidad de bytes ocupados en la llamada y en la recursividad de nuestras funciones. Bueno, la primera parte que es recursiva, que lo hemos visto en la mayoría parte de nuestras funciones, hace que nuestro valor Wallis se vaya comparando a sí mismo de manera si es par o impar, usando nuestro wal, que es un valor double que hemos declarado con anterioridad, y este va a retornarse a sí mismo con un cálculo ocupando las fórmulas que se nos ha precisado del vector Wallis. Es decir, que va a ser recursivamente tanto si es par o impar hasta que n sea igual a cero, ahí cumpliéndose la recursividad, llamándose a sí mismo y no afectando una función externa. Sin embargo, cuando ya empezamos con la recursividad de cola, vamos a notar un gran cambio y por definición se dice que la recursividad de cola ocupa menos espacio en bytes que la recursividad normal. ¿Y cómo se demuestra esto? Cuando la llamada o el return se hace final. Porque si hacemos esto, entonces la cantidad de espacio usado en la función es menos, ya que al no llamarse tantas veces, ocupa menos espacio de memoria. Lo único que comparten las dos funciones es la llamada y la manera en que se dividen los valores. Sin embargo, la recursividad es la gran diferencia de las ambas funciones. A continuación explicaré la función en Python. A diferencia de lo que es C++, Python maneja un nivel de comprensión más alta, pero también tiene sus pillerías. En este caso, Python está definido para hacer una función de multilista. Def es multilista bien escrita, es nuestra primera función que recibe multilista. Stack va a ser un valor auxiliar que va a almacenar a esto siendo una lista completamente nueva. Al iniciar el ciclo for es in multilista, es decir, que va a buscar todo lo que es un char, hace la pregunta de que si encuentra paréntesis para declarar si esto existe o no multilistas. Por eso el return not stack funciona de que si la pila está completamente llena, es decir, va a ser falso y esto ya no va a continuar más, es decir, que va a retornar el stack. Sin embargo, si return not stack es una pila que está completamente vacía, es true y va a seguir hasta que termine. Continuando con la función de abajo de escribir niveles y elementos, hace primero un if en donde va a recibir la multilista de antes mencionada, pero si está mal escrita, es decir, si hay muchos paréntesis, faltan paréntesis, va a retornar la multilista no está bien escrita, o sea que esto no va a hacer nada más. Primero vamos a empezar con el ciclo for, en este caso como igual que arriba, con un char in multilista.
Primero hace la pregunta de los paréntesis otra vez, pero con una finalidad diferente. Poder agregar los niveles, es decir, saber en qué nivel estamos parados actualmente. También hace la pregunta de que si, digamos, la longitud de niveles es menor o igual al nivel actual, entonces los niveles se le van a agregar más valores, es decir, una longitud diferente. Después va a ser la siguiente pregunta de que si existen elementos o if elementos, entonces los niveles dentro del nivel actual se le van a agregar los elementos. Así sucesivamente, usando la función elementos igual, entre comillas, significa que vamos a reiniciar el elemento y que el nivel actual va a disminuir hasta ser 1. Después va a ser otro elif, pero con caracteres que no son ni alfanuméricos. Es decir, que son caracteres de símbolos como el pregunta, exclamación o el arroba. Aplicando de nuevo lo mismo que se le va a agregar a los niveles y al nivel actual estos elementos y reiniciándolos otra vez. Va a ser al final una última pregunta que si el separador no es un espacio, entonces lo va a añadir como un elemento de separador. Para terminar con este tipo de función, va a retornar los niveles, que es lo que necesitamos para hacer toda la implementación. Al final, o digamos que podría ser al inicio de nuestro programa en el main, primero el usuario tiene que agregar una multilista o darle una multilista al programa para que sepa ejecutar. Niveles y elementos es un variable que nosotros inventamos que va a recibir de escribir niveles y elementos. Es decir, lo que retorna esa función se le va a agregar a esta nueva variable. Después va a preguntar que si los niveles y elementos está la multilista está bien escrita o no, entonces va a imprimir lo que pusimos anteriormente, niveles y elementos. Si está bien escrita, entonces va a recorrer todo esto y va a retornar los niveles y elementos cumpliendo lo que estamos buscando. Ahora mi compañero va a completar o mostrando en pantalla cómo funcionan los dos códigos y dará sus conclusiones. Bueno, como dice mi compañero, vamos a ejecutar lo que son el programa en Python. Aquí, como pueden ver, tenemos ya listo lo que es una multilista, que es previamente el ejemplo que nos da el profesor. Le vamos a colocar, daremos Enter, y aquí, como nos puede ver, nos muestra el nivel y también los elementos que se encuentran dentro de esta multilista en cada uno de los niveles. Ahora, observaremos también cómo se funcionan los, las funciones de C++. Probaremos primero el BNF. Vamos a introducir la secuencia también que nos ejemplificó el profesor. Y aquí nos dice que la secuencia es válida, o sea que cumple con las reglas del BNF. Ahora, vamos a invertir un número al azar. Y aquí, como pueden ver, el número está invertido. Diciéndonos también que el invertir número, la función también está bien creada. Veremos el conjunto potencia. Aquí ingresamos el tamaño del conjunto. Le asignamos unos valores. Y aquí, como pueden ver, nos asigna todo el conjunto, incluyendo el vacío. Y por último, el Wallis. Lo veremos de forma recursiva. Un momento, porque esto también va aumentando cada segundo. Ahora también mostraremos lo que es recursividad de cola. Lo mostraremos ambos por encima debido a que el código en sí es muy largo, ya que procesa también lo que es los bytes acumulados, el nivel de recursividad, así con cada una de las llamadas. Si las llamadas son 60, entonces el código es muy largo para que se termine de ejecutar. Bueno, para concluir, podemos decir que este trabajo nos permite aplicar de manera práctica los conceptos aprendidos en clase, resolviendo problemas complejos mediante la implementación de funciones en C++ y Python. A través del análisis detallado de cada problemática, hemos demostrado la importancia de comprender la teoría de lenguajes de programación y su aplicación práctica en el desarrollo de soluciones computacionales eficientes. Y así concluiría nuestra presentación.